Imagina que vas caminando por la calle y te encuentras al lado del camino la hierba más común que hayas visto. La arrancas y te deshaces de ella, sin saber que de sus hojas brota el mágico color índigo. Un tinte que hoy asociamos con la tela vaquera y los jeans, pero que hace algunos siglos era un producto tan raro cuyo estatus era similar al del té, el café, la seda o incluso el oro. Hola, ¿qué hay de nuevo mis pequeños rayitos de sol? Yo soy Dani y como vieron en el intro y probablemente en el título de este video, hoy les voy a estar hablando no solamente de esta novela de Natasha Boyd que se llama The Indigo Girl o La chica del índigo, sino que también vamos a profundizar un poco más en la historia de Eliza Lucas. Y antes de empezar, no se les olvide que aquí abajo hay un botoncito que dice suscribirse, a ese le pican y a la campanita de junto para que nunca se pierdan ninguno de mis videos. Y ahora sí, vamos a la historia. Elizabeth, a quien solían llamar Eliza Lucas, nació el 28 de diciembre de 1722 en Antigua, donde eran las antiguas Indias Occidentales Británicas, y fue la hija mayor del teniente coronel George Lucas, que era teniente del regimiento Dalzell de la infantería del ejército británico. Y sí, esto lo estoy leyendo porque se me olvida totalmente. Y su mujer Anne. Eliza tuvo otros 3 hermanos: Thomas, George Jr. y Mary, a quien afectuosamente llamaban Polly en la familia. Cuando Eliza tenía 16 años, se mudaron de Antigua a lo que solía ser la antigua Carolina del Sur, y es aquí donde el coronel deja a Eliza a cargo de sus 3 plantaciones, su mamá y su hermana pequeña, todo esto a la edad de 16 años, mientras su hermano Thomas regresa de sus estudios en Londres y su papá se regresa a Antigua a perseguir su carrera política. Eliza Lucas convirtió su cultivo del índigo en uno de los más importantes por valor, ya que tanto su cultivo como su procesamiento para obtener el tinte del índigo llegó a producir 1/3 del total de exportaciones que se hacían de Estados Unidos antes de la Guerra de Independencia. Y ahora sí les voy a contar un poquito más sobre el libro. El libro nos sitúa en esta época donde Eliza tiene 16 años y no tiene mucho que se acaban de mudar a la casa de Carolina del Sur. Aquí voy a hacer un pequeño trigger warning, que es que aunque Eliza era un personaje maravilloso, también debemos recordar que ella tenía esclavos y era de una familia esclavista, pero ese va a ser un tema para otro video. Y mientras tanto continuamos con la historia. En esta, Eliza tiene sueños recurrentes sobre el índigo y su padre le comenta que ella se va a quedar a cargo de tanto la plantación como los esclavos y su mamá y su hermana, y que obviamente tiene que mantener todo esto mientras su hermano Thomas llega de Londres, que él está estudiando allá. Sus 2 hermanos, Thomas y George, viven en Londres y de hecho ellos son ingleses. Vivieron mucho tiempo en Antigua India, pero ahora están yendo a Estados Unidos. Como que su papá quiere tenerlos ahí entretenidos en las plantaciones en lo que él sigue su carrera política en Antigua. Y así es como vamos viendo el curso de la historia, entre cartas que pertenecieron a la misma Eliza Lucas, que ella le mandó a una amistad, y lo que es el proceso de ella para ir consiguiendo el índigo. Dentro de la novela vamos a ver muchas situaciones donde incluso quizás podríamos sentirnos identificados, porque ella siente que crear el índigo es como su propósito en la vida, para lo que ella nació, pero ella no tiene ni idea de cómo hacer esto. Entonces ella va a buscar aliarse con los esclavos, que son quienes en su experiencia sabe que conocen sobre el índigo. De modo que ella, cuando estaba en Antigua, tenía un amigo que se llamaba Benoit y él conocía el proceso del índigo, y obviamente por azares del destino va a volver a encontrarse con este amigo de la infancia.
Hay muchísimo en la novela con lo que nos podemos relacionar, desde el deseo de Eliza por hacer sus sueños realidad hasta secciones donde incluso ella es traicionada por su propia madre, porque en esa época era muy importante estar casada. Eliza ya estaba en esa edad como justa para casarse, pero ella no se quería casar, ella quería seguir sus sueños, e incluso a pesar de que, como les digo, tenía estos esclavos en esa época, obviamente para que los esclavos no se alzaran, porque había bastantes alzamientos ya para esa época de los esclavos, no los permitían que ellos aprendieran a leer o a escribir, porque pues eso iba a ser contraproducente. Y a Eliza no le importó esto y dijo: yo les voy a enseñar a leer y a escribir si ustedes me enseñan a hacer el índigo. Entonces me parece una novela preciosa, se convirtió de inmediato en uno de mis libros favoritos precisamente por esto, porque nos invita a luchar por nuestros sueños, a que no importa lo que diga la sociedad, lo que diga la gente, tú sigues adelante hasta que alcanzas aquello que deseas. Obviamente, como les digo, hay muchas situaciones donde ella tuvo que pelear, donde ella se decepcionó, donde le rompieron el corazón. Entonces creo que todos podemos sentirnos como parte de esta historia y saber que fue una persona real es todo otro nivel. Es como si tu abuela te contara la historia de su madre, de su tatarabuela. No lo sé, a mí se me hace algo padrísimo. Ok, aquí les quiero contar un poco sobre la ficción histórica, y es que, como su nombre lo indica, aunque está basado mayormente en documentos históricos reales, los autores que crean estos libros le ponen mucho o poquito o casi nada de su cosecha, pero en esta obra la autora, la misma Natasha Boy, admite que ella no es una historiadora y que muchas de las situaciones, de los personajes, de las interacciones entre estos, ella se los inventó, pero que ella se inspiró en una exhibición a la que ella fue allá en Carolina del Sur en 2013, y la exhibición básicamente eran muchos artistas que exponían sus obras donde estaban como relacionadas al índigo, ya fuera utilizando este material o inspirándose en el mismo, y que había de todo, ¿no? Como muchas personas que estaban relacionadas con la producción del pigmento, personas que estaban incluso impresionando a Eliza Lucas y que se mantenían en personaje todo el tiempo, e incluso había una descendienta, ¿sí se dice? Había una descendiente de Eliza Lucas en esa exhibición y estaba hablando con otra persona, y Natasha los estaba escuchando como, así como, no me vean, yo no estoy aquí, yo estoy aquí como con mi copita viendo las obras, pero aquí escuchando el chisme. Y básicamente lo que estaban platicando estas personas era sobre esta niña, esta muchacha de 16 años que dirigía las plantaciones en nombre de sus padres y que hizo un trato con sus esclavos donde ella les iba a enseñar a leer y escribir y ellos le iban a enseñar a ella el proceso del índigo, y que esto incendió algo en el interior de ella y dijo: esta es la mía, voy a escribir la historia de esta chica. Y mientras ella se estaba informando y ensalzando un poco más en lo que era la vida de Eliza Lucas, se dio cuenta que era una chica, que era una niña de 16 años que tenía un espíritu inquebrantable y que era una necia y que incluso era como, pues sí, como retadora. No era esta típica fémina como solían ponerlas en esa época, delicada y frágil. No, ella era una luchadora y ella iba a luchar por lo que quisiera con uñas y dientes. Yo creo que por la misma razón que nos dice la autora, porque Eliza era una niña que en una época donde todo estaba dominado por los hombres y por el qué dirá la sociedad, fue lo suficientemente fuerte y necia hasta el tuétano, e incluso estuvo dispuesta a perderlo todo con tal de plantar
hacer todo el proceso y comercializar el índigo, un tinte que ella solamente veía en sus sueños y en sus recuerdos desde su tierna infancia. Eso se me hace algo precioso, cómo puedes soñar con algo e ir a por ello, aferrándote a todo, contra todo pronóstico. Literalmente en la obra vamos a ver cómo les cayeron ventiscas que venían de la nada, cómo este sujeto que se supone que ella contrató para que la ayudara terminó pues arruinándole todo, porque su hermano era la persona que era como el principal comerciante del índigo. Entonces ella realmente tiene que pelear por esto y lo logra. Y no solo lo logró, sino que su nombre quedó para siempre sellado en los libros de historia. Y creo que no se habla lo suficiente de ella, como no se habla lo suficiente de muchas figuras históricas femeninas. Y creo que ya es 2023 y ya tenemos que empezar a descubrir estas figuras femeninas de la historia. Entonces yo aquí se los dejo. Este es el video de hoy. Si te gustó, por favor regálame un like y por favor coméntame acá abajo si ya conocías esta historia, si no la conocías. Déjame abajo un comentario sobre este video o sobre libros que quieras que lea o sobre otras mujeres de la historia de las que sientas que no se habla lo suficiente. Me encanta leer sus comentarios y mi corazoncito salta de felicidad cada vez que leo algo que ustedes escriben. No se les olvide por favor suscribirse en el botoncito de allá abajo y les dejo mis redes sociales para que me vayan a seguir ahí también. Y yo los veo la próxima semana. Bye bye.